Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Jessica Moreno, soy docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia hace alrededor de 2 años y medio. Durante esos 2 años y medio he acompañado diversos cursos, entre los cuales están Comunidad Social y Cultura, Epistemología de la Psicología, Acción Psicosocial y Contexto Jurídico, prácticas profesionales, siempre la he acompañado. En este momento me encuentro acompañando el diplomado de profundización de acción psicosocial en escenarios de violencia, el cual es opción de grado en la UNAD, y estoy acompañando el centro de escucha, que es un centro pues en donde los estudiantes y su círculo primario tienen la opción de tener un acercamiento hacia una psicoorientación, ¿sí? Entonces, pues esa es mi bagaje en la UNAD, soy psicóloga claramente y me encuentro realizando mis estudios posgraduales en psicología clínica y salud mental. Eso es para que me conozcan un poquito. Mis clases son muy frescas, son muy light, me gusta que me conversen, que sea un discurso muy horizontal, no me gusta ser catedrática, me gusta que me pregunten, chicos, ninguna pregunta es boba, ninguna pregunta no es inservible, todas las preguntas son importantes, porque si tienes la duda es porque pues tal vez yo no he sido clara o porque hay algo en lo que no se profundizó lo suficiente, ¿sí? Entonces, el tema que nos compete hoy es la psicología cognitiva. La idea de esta sesión es que pues conversemos un poquito acerca de cómo se origina, algunos ya han estado pues en la misma, pero de pronto quieren repetir, y pues básicamente conversar un poquito sobre su historia, sobre sus principales autores, sus principales teorías, y cómo se trata esto en la vida real, esto con qué se come, esto para qué sirve, ¿cierto? Nosotros iniciamos estos encuentros el viernes con la psicología dinámica, que es una psicología un poquito fuerte, un poquito compleja de digerir, que incluso estuve viendo, porque no pude estar 100% en el encuentro, pero estuve viendo en la grabación pues que quedaron como muchas dudas, muchas inquietudes. Si siguen quedando, me cuentan y generamos un segundo encuentro para que conversemos alrededor de esto. Y lo mismo pasa aquí en la psicología cognitiva, porque la psicología cognitiva tiene muchos hijitos. Entonces, bueno, vamos a conversar al respecto. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta la historia. Vamos a conversar a partir inicialmente del contexto histórico. ¿Cómo nace la psicología cognitiva? ¿Qué pasa con esta corriente teórica o con esta rama de la psicología y por qué está tan de moda? Porque todo el mundo quiere ser psicólogo cognitivo, porque es que está en un boom. Entonces, bueno, la psicología cognitiva, chicos, surge finalizando en 1800, más bien digamos que en un contexto entre las guerras mundiales, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Estoy hablándoles de más o menos 1920, 1930. Nos encontrábamos con estos 4 elementos muy importantes que estoy reflejando en la diapositiva. Habían 2 boom súper importantes para esa época, los cuales eran el psicoanálisis y el conductismo. Entonces, el psicoanálisis hablaba de todos estos elementos inconscientes que el ser humano tiene, que está tramitando permanentemente y que de acuerdo a la manera en la que estuvimos relacionándonos con nuestros cuidadores y con las personas en general en el proceso de nuestro desarrollo en la cultura, pues eso va a tener una repercusión en nuestros patrones de personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con el psicoanálisis? Que requería una terapia profunda, que las terapias del psicoanálisis eran largas, que eran fuertes, porque entonces cuando yo iba a terapia donde el analista empezaba a confrontarme a mí con mis estilos de crianza, con la forma en la que yo trato a mi pareja, que significa lo que yo sufrí con mi madre, con mi padre o con las personas que me cuidaron en su momento, que si yo soñé con una paloma, estoy reprimida sexualmente, estoy haciendo chistes, no se ofendan los que les gusta el psicoanálisis, nada de eso, estoy dando ejemplos exagerados, pero va más o menos por ahí. Resulta que el psicoanálisis mencionaba que nosotros estamos llenos de elementos inconscientes de los cuales no tenemos una explicación clara en su momento, que simplemente salen porque sí, porque ajá, y pues el psicoanálisis mediante su terapia profunda y un poquito confrontativa, pues llega a esos elementos, ¿sí? ¿Qué pasaba con el psicoanálisis? Primero que hablaba de elementos intangibles, que pues no todo el mundo estaba tan de acuerdo con eso.
Segundo, el concepto de sexualidad, que sigue siendo tan complejo para algunas personas de digerir, incluso aún en el 2020, y eso que sexualidad no significa genitalidad en psicoanálisis, pero aún así, pues hablémonos de años 20, cuando todavía una mujer que tenía un hijo estando soltera era una impura, entonces calcule los problemas que habían con el psicoanálisis. Y estaba también que para ese momento de la historia, el método científico era el último en guarachas. O sea, todo tenía que ser medible, cuantificable, observable. Y ahí paso al otro elemento que es importante que estemos observando y que es uno de los gestores de los papás de la psicología cognitiva, y es el conductismo. Nosotros ya no sabemos la historia, o espero que ya casi todos se la sepan, de Pavlov con los perritos, ¿sí? Para hacerles corto el cuento, Pavlov no era psicólogo, ay, se me olvida la profesión de Pavlov, biólogo, si mal no recuerdo, bueno, fisiólogo creo. Pavlov estaba haciendo un experimento con unos perritos en donde él estaba buscando estudiar la salivación de los perritos una vez él les estaba dando comida. Pero Pavlov encontró que cuando él les estaba dando, entraba a darle la comida a los perritos que tenía en su laboratorio, él abría la puerta, y al abrir la puerta, pues se encontraba con que la salivación de los perritos aumentaba, aun cuando él en ningún momento les había mostrado la comida. Entonces él decía, ve, qué tan raro, porque los perritos están salivando si no saben que les voy a dar de comer. Claro, los perritos empezaron a identificar que cada que sonaba la campanita, les iban a dar de comer. Entonces, pues él hace su estudio, a ese estudio lo retoma Watson, que ese sí es uno de los padres de la psicología conductual, y empieza a hacer el relacionamiento entre la conducta de esos perritos y la conducta de nosotros como humanos, y cómo la misma se puede predecir de forma que podamos tener presente que ante ciertos estímulos, pues hay unas respuestas. Juliana, hola, sí, esta clase también está siendo grabada. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Claro, pues lo que nosotros queríamos en ese momento es que todo estuviera bajo el método científico, porque la psicología quería volverse ciencia. ¿Y qué pasaba? ¿Qué necesitábamos para volvernos ciencia? Pues volvernos o acoplarnos al método científico, nuevamente, que todo sea observable, medible, cuantificable. Entonces empezamos a pensarnos en la psicología como algo que se podía medir y que se podía predecir. Imagínense, no predecir la mente humana, qué maravilla. Y claramente sí hay elementos que nosotros podemos decir, esto se puede predecir, o esto está condicionado, que es como lo que nos deja el conductismo. Pues hombre, si yo estoy en este momento en mi casa tranquila viendo televisión y empieza a salir una propaganda con un mango biche verde y le echan limoncito, salecita, pimienta, rico, pues yo empiezo a salivar y yo digo, uy, qué dicho mango, ¿no? Y yo no estaba pensando en ese momento en que tenía hambre, ni se me había ocurrido esa fruta en todo el día, pero yo vi ese comercial y yo empecé a salivar. Es como cuando, y eso lo usan mucho los publicistas, chicos. Ustedes sabían que el de la Coca-Cola es de Coca-Cola, o sea, uno cuando toma gaseosa, uno no tiene por qué decir, pero como Coca-Cola empezó a hacer comerciales tan repetitivos con el, pues se volvió moda hacer así, y eso es un condicionamiento. Y eso lo usan mucho los publicistas. Nosotros estamos siendo condicionados permanentemente. Sí, o sea, por eso es que estamos tan gordos, no entiendes. Pero sí, pasa permanentemente que mediante la publicidad, las marcas nos condicionan a nosotros, utilizan ciertos estímulos que para nosotros son agradables o que nos enseñan a nosotros que son agradables, porque incluso ni siquiera tendrían que hacerlo. Y quedamos condicionados ante eso. No estamos muy lejos, pensémonos en más o menos los 50 o los 60, fumar era sexy, las personas que fumaban eran exitosas. Póngase a ver una película de Marilyn Monroe, de este señor Al Pacino, y fumar daba, daba clase, daba prestigio. Para ese momento todo el mundo fumaba y fumar era lo máximo. Ya nos dimos cuenta que nos da cáncer y pues que embarraba fumar,
pero para ese momento fumar era supremamente normal, se fumaban en espacios cerrados, se fumaban en hospitales, los mismos psicólogos de entonces fumaban tabaco mientras hacían terapia. Entonces, bueno, todo eso se lo debemos a nuestro señor conductismo y a Watson, que fue el padre de la psicología experiencial, que también hizo unos experimentos pues bien complejos, ricos, y se pueden buscar el experimento del pequeño Albert, que fue una fobia implantada que se le hizo a un niño, le generaron una fobia y pues empezaron a hacer experimentos con él. Ahí pues ya tenemos también una discusión bioética de hasta dónde podemos hacer experimentos con humanos, hasta dónde es ético pues la psicología experiencial en sí. Bueno, que estoy viendo aquí preguntas, a ver. A pesar de que la alienación es muy humanista, se podría decir que tiene elementos muy conductistas. Mira, tú aquí apareces como Carito, pero asumo que te llamas Carolina. Lo que pasa es que nosotros en los enfoques psicológicos no es que si existe en cognitiva deja de existir en humanista, siguen siendo los mismos elementos, pero explicados de una forma diferente, debido a que cada uno pues tiene una visión del hombre diferente, ¿sí? Voy a ser un poquito más clara con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, para lo que el psicoanálisis son mecanismos de defensa, ¿sí? Y son represiones y faltas. De pronto para la psicología cognitiva van a ser elementos persuasivos y de pronto para el humanista van a ser necesidades insatisfechas, ¿sí? Y estamos hablando de la misma situación. Entonces, sí, la alienación puede ser contiene elementos muy conductistas y la misma alienación y el mismo condicionamiento lo podemos llamar apego desde el psicoanálisis y viene a ser la misma situación. ¿Soy clara con mi respuesta? Bueno, creería yo que sí. De todas formas, si algo me escribes. Bueno, entonces ya tenemos el psicoanálisis, que era lo intangible, lo que era que no se podía medir, lo que teníamos inconsciente, y tenemos el conductismo, que es lo que está aquí ahora, es lo que está, lo que podemos ver, y lo demás pues no pasa, no ocurre. Entonces teníamos esos dos extremos y llega todo el boom de la computación. Entonces, las guerras mundiales nos dejaron unas situaciones internas y de pérdidas humanas muy fuertes y de pérdidas económicas y, bueno, y pérdidas materiales, pero también nos dejó unos avances tecnológicos impresionantes y entre esos está la posibilidad de que yo estando en Sabaneta, Antioquia, pueda estar conversando con ustedes, que por ejemplo en la clase pasada habían personas en Bogotá, en Medellín, en Nueva York y en Pasto, ¿sí? Entonces, empieza todo el boom computacional, nos empezamos a dar cuenta que hay una posibilidad de tener una maquinita como esta que tenemos al frente, llámese celular, computador o bueno, que recoge información del entorno, la procesa y nos da una respuesta, ¿sí? Entonces empieza a generar la teoría del procesamiento de información, que es uno de los paradigmas principales de la psicología cognitiva, en tanto yo tengo una información A, esa información A la agrego a un dispositivo, que en este caso es un computador, ese computador la procesa de acuerdo a mis necesidades y me genera a mí un resultado, que es información B, o lo que se llama en esa misma teoría, input y output. Y entonces empezamos a decir, mira, es que los computadores procesan la información de esta manera. Y a mí me da la impresión que el hombre también procesa la información así. O sea, nosotros trabajamos como un computador. Claro, es que yo nazco y yo empiezo a notar que tengo una cantidad de estímulos. O sea, yo dejo de estar en mi spa 5 estrellas con comida, calefacción, dormida, ¿cierto? Y me sacan a este mundo de manera abrupta y yo salgo del vientre y empiezo a notar que empieza a hacer frío, pero entonces como me empieza a dar frío, me ponen en el pecho de mi madre y empiezo a sentir una temperatura en su pecho que me da a entender a mí que ese lugar es sano para mí, ¿sí? Entonces normalmente lo primero que se hace cuando un bebé nace es ponerlo en el pecho y la mamá comienza a amamantarlo o lo empieza a cargar.
y ese bebé comprende que hay un lugar seguro. Estoy hablándoles de un primer estímulo. Entonces, recibió la mente de ese bebé era una tabula rasa, estaba en blanco. Recibió ese primer estímulo del entorno, que es estar en un pecho. Lo procesó, o sea, hizo una comparativa o una adecuación al entender que ese lugar era seguro, y su respuesta es calmarse en el pecho de la madre. Y muy probablemente las que sean mamás acá me van a dar la razón. Yo no soy mamá, pero sé qué pasa, que normalmente cuando un bebé está pues en su crisis, se le carga, se le recuesta en el pecho y él se carga. Diosa me pregunta, cuando dice procesamos de acuerdo a nuestras necesidades, es decir, procesamos de acuerdo a nuestras creencias, claro que sí. Y eso lo vamos a hablar más tardecito. Pero sí, porque es que nosotros nacemos primero, y esto es muy de lo humanista, nacemos primero con unas necesidades fisiológicas. Claro, comida, techo, cobijo, lo básico, ¿cierto? El primer escaloncito de la pirámide de Maslow. Pero cuando empezamos a desarrollarnos en sociedad, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay un otro y que yo tengo que convivir con ese otro, pues yo empiezo a generar una personalidad, unos esquemas. Y esos esquemas también me van a traer a mí otras necesidades que ya son de adaptación, necesidades de seguridad, necesidades de apego, necesidades de reconocimiento, y esas pues ya van a ir aparte de las fisiológicas, pero no dejan de ser necesidades. Yo no dejo de sentir que es necesario sentirme querido, o yo no dejo de sentir que es necesario que si yo me trasnoché toda la noche y me acosté a las 4 de la mañana haciéndole un regalo espectacular a mi esposo y le llené la casa de bombas y le puse rosas por todo lado porque es nuestro aniversario, yo me estoy esperando que cuando esa persona llegue a la casa o despierte y vea esa decoración tan espectacular que me quedé haciendo, pues reconozca que tuve un detalle lindo con él. Y si esa persona simplemente se levanta y dice, ¿qué pasó? Pues yo me siento mal, ¿cierto? Entonces sí, esas necesidades también existen, y esas creencias que se gestan a partir de esas necesidades sociales también van a dar cuenta de la forma en la que nosotros procesamos la información. Bueno, entonces ya tenemos 3 paradigmas. Y hay un cuarto que es la Gestalt, que también es un enfoque psicológico, pero que la Gestalt se iba un poquito más desde la filosofía, ¿cierto? Entonces, la Gestalt hablaba de usar nuestros canales sensoriales, de comprender que nuestros sentidos daban cuenta de una percepción. Entonces, la Gestalt tiene una teoría muy, muy chévere que habla de forma y fondo. Y es que yo podré estar viendo un número y yo juro y perjuro que es el 6, porque desde donde yo lo estoy viendo es el 6. Pero hay una persona enfrente mío que también está viendo el mismo número, pero para él es un 9. Y para esa persona en su realidad eso va a ser un 9. Porque nuestros sentidos, nuestra vista, el sentido de la vista nos está dando una información que para mí es una y para él es otra, pero que no deja de ser real. Entonces, la forma es lo que yo estoy viendo y el fondo es la interpretación que yo le estoy dando. Nos va a pasar lo mismo en la vida cotidiana. Tenemos, a ver, ¿qué otro ejemplo les doy bien chévere? Tenemos a mi pareja. Hablémonos del novio imaginario. Entonces yo tengo a mi novio y la persona me dijo que quería invitarme a almorzar donde la mamá. Yo, ay, qué dicha, donde mi suegra. Vamos donde la suegra. Entonces llegamos a la casa y a mí mi suegra llega y me dice, ve Jessica, ese busito tuyo, tan bonito. Y hasta ahí, no me dicen más. Y yo por dentro empiezo a decir, esta señora que tendrá el busito se me habrá roto, tendrá algún problema, no le gustará el azul. Y yo empiezo a pensar y a darle una interpretación de acuerdo a mis percepciones y a los mismos prejuicios míos, que me está dando un comentario hipócrita. Y de pronto mi novio en ese mismo instante, en esa misma situación, dice, es tan divina mi mamá como le echa un piropo a mi novia. Y es la misma situación, la forma es la misma. El fondo mío y el fondo del otro
les está dando una interpretación diferente. Entonces, bueno, eso hablaba la Gestalt. Entonces, llegan estos 4 canales para hablarnos de la psicología cognitiva, que busca abarcarlos a todos y comprenderlos desde una teoría muy, muy pragmática, muy del aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería entonces la definición de psicología cognitiva? Para que unamos lo anterior. La psicología cognitiva se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos observables, no observables y mentales. Aquí ya estamos hablando de un poquito del psicoanálisis, ¿cierto? Lo no observable. Que medían entre el estímulo y la respuesta abierta, es decir, el estímulo como una información que me llega a mí y la respuesta que yo le doy. Y aquí hacemos una combinación entre la teoría del procesamiento de información que mencionaba en la computación y la psicología conductista de Watson. Dicho en un lenguaje más comprensible, la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas afloran en la mente del paciente y cómo éstas influyen en su respuesta emocional y conductual. Es decir, yo cómo me estoy sintiendo de acuerdo con la información que vos me estás brindando a mí. Pero no solamente cómo lo estoy sintiendo de acuerdo a mis percepciones, sino que yo estoy dando cuenta desde la psicología cognitiva de todos los procesos psicológicos básicos y superiores. ¿Que cuáles son? Ustedes ya lo habrán visto, o de pronto los que están en primer semestre no los han visto, pero lo van a profundizar el próximo semestre. Nuestros procesos psicológicos básicos: atención, percepción, memoria, los superiores, inteligencia, creatividad, se me pasa alguno, ahí me ayudan en el chat. Nuestras funciones ejecutivas, que es nuestra capacidad de decisión. Entonces empezamos a preguntarnos por todos estos elementos que son muy propios de la forma en la que nosotros nos desarrollamos tanto cognitivamente, es decir, tanto en nuestras habilidades, en estos elementos psicológicos, como en el desarrollo también de nosotros en la sociedad. Esto incluso se vuelve un poquito enredado para nosotros porque a veces intentamos como hacer la división de pensarnos primero en lo mental, luego pensarnos en lo social, luego pensarnos en lo biológico. Entonces hablamos mucho del discurso biopsicosocial, pero los empezamos a ver como apartados que no están ligados los unos con los otros. Entonces, si hay una persona que tiene un accidente cerebrovascular y ese accidente le genera un problema en el área de Wernicke, que es una de las áreas del lenguaje, pues entonces se nos olvidó todo el desarrollo social y psicológico de esa persona. No, la psicología cognitiva busca abarcar esos elementos, pero no abarcarlos en profundidad cada uno de ellos, sino ocuparnos del síntoma actual, del malestar actual de la persona y cómo vamos a solucionarlo ya. No nos vamos a ir hasta la infancia a preguntarnos cómo se originó, no nos vamos a pensar en el futuro y en qué podemos, y en cómo se va a afectar la vida de esta persona si sigue así, sino que nos vamos a ocupar qué tiene ya, qué le está afectando ya y cómo lo vamos a solucionar ya, ¿sí? Que esta psicología es muy superficial, que esta psicología no toca los problemas de raíz. Chicos, les cuento, los primeros psicólogos cognitivos eran psicoanalistas. Y les voy a contar entonces cómo surge en ese momento. Resulta que unos de los psicólogos que voy a tratar hoy incluso también lo eran. Podemos mencionar a Aaron Beck y a Albert Ellis, que son los principales autores de la psicología cognitiva. Ellos eran psicoanalistas y ellos empiezan a notar que listo, hombre, nosotros tenemos unos procesos inconscientes, esto nadie lo puede negar. Ellos dicen, y digo yo, no, si ustedes piensan otra cosa, pues no pasa nada. Pero según Aaron Beck y Albert Ellis y yo que les presto mucha atención, decimos que hay unos procesos inconscientes, claro que sí. Que si yo tengo un lapsus, probablemente tenga dificultades con alguna situación de mis estilos de crianza. O que a veces nosotros si repetimos la pareja en diversas ocasiones, algunos rasgos específicos de nuestra pareja, en los muchos novios o pocos novios que consigamos en nuestra vida.
o que los estilos de crianza de mis papás los voy a repetir yo, sí, es muy probable. Pero resulta que es que la persona que llegó a mí tiene un ataque de ansiedad y lo tiene aquí, ahora lo tiene ya y no le interesa saber por qué se originaron esos ataques de ansiedad, sino que simplemente quiere que se le acabe el síntoma, no le interesa más. Entonces ellos empiezan a pensarse en una terapia más light, más rápida, que también lo hablaba Laura cuando estaba hablando de la psicología dinámica, que no le exija al paciente quedarse en una terapia profunda escarbando en los orígenes de su existencia, sino que se enfocara en lo necesario. Ya si la persona quiere profundizar, maravilloso, pero en la necesidad actual. Entonces empiezan a pensarse en un discurso socrático en donde están discutiendo permanentemente con las creencias de esa persona. Entonces, partiendo de allí, Aaron Beck y Albert Ellis empiezan a desarrollar unas teorías pues, que ahorita vamos a profundizar. Pero digamos que toman todos los elementos que estuve mencionando al principio de la computación, del procesamiento de información, empiezan a rescatar los elementos positivos del conductismo y aparte le integran todo lo relacionado con los desarrollos neuropsicológicos, que también vamos a tener una sesión de neuropsicología, esa no la habíamos tenido, muy rico si se pueden conectar. Entonces empiezan a decirse, es que venga, nosotros no somos ni totalmente tangibles, ni totalmente intangibles, nosotros tenemos una caja negra aquí adentro, entre el estímulo y la respuesta que nos está dando una razón de esta respuesta, porque es que yo puedo estar en a ver, digamos otro ejemplo, yo puedo estar asomada en el balcón y ver que hay una pelea en mis vecinos y estar con otras dos personas. Y yo, Jessica, voy a ver la pelea y voy a decir, ay, Dios mío, llamemos a la policía. Mientras que la persona que esté conmigo diga, ay, pelea, grabemos. Mientras la otra persona que esté al lado, ay, hay pelea, separémoslos. Y es el mismo estímulo, una pelea que estamos viendo, pero hay tres respuestas diferentes. ¿Por qué hay tres respuestas diferentes? Claro, algo está pasando acá. Algo me está pasando a mí en mi proceso, la forma en la que yo estoy recibiendo la información y los estilos de crianza y la forma en la que yo estuve educada, que dio cuenta de mi respuesta diferente a las de las otras dos personas. Y probablemente ustedes tengan una reacción incluso diferente a las que yo ya mencioné cuando ven una pelea. Entonces, a eso la psicología cognitiva en un momento le llamó caja negra, porque no sabemos qué pasa ahí. ¿Qué pasa en esta cabeza que nos está generando respuestas diferentes? Entonces, desde allí se despliega toda la teoría. ¿Vamos bien? ¿Llevamos ya media hora hablando? ¿Preguntas, quejas, reclamos? Bueno, creo que vamos bien. Entonces, vamos a hablar ya de la personalidad. Esa caja negra que yo les estoy mencionando, con lo que ustedes de pronto se van a acordar de mí varias veces cada que lo tengan que hablar, yo le llamo personalidad. Y entonces, ¿qué significa la personalidad? La personalidad es un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, son mías y de nadie más, y se vuelven mías durante el resto de mi vida. Yo puedo cambiar mucho, yo me puedo pintar el pelo de rojo como lo tengo, me lo puedo pintar de fucsia, de verde, puedo vivir aquí en Japón, en Malibú, yo no sé, y puedo tener días felices y días de enojo, pero tendré ciertas características muy propias que no se van a ver afectadas con los años, porque son mis rasgos de personalidad. Entonces, estos rasgos intrínsecos, a lo que podríamos llamar casi inconscientes y generales, surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y de aprendizajes. Profe, ¿cómo así? Es que yo nazco con una personalidad. Vos no naces con una personalidad, pero naces con un temperamento, que ese se lo heredamos a nuestros señores padres. Y nacemos con ay, se me olvidó el otro nombre, temperamento y, ay, se me olvidó, auxilio por el chat. Bueno, carácter, gracias, Jocelina. Entonces, ese temperamento es biológico. ¿Qué cosas son biológicas del temperamento?
probabilidades de desarrollar trastorno depresivo, la irascibilidad, las probabilidades de tener esquizofrenia. ¿Qué más puede ser? Las maneras en las que me reacciono ante estímulos que ya son muy fuertes. Por ejemplo, si me están robando o si estoy en situaciones de estrés, ¿cómo reacciono yo ante ese estrés? ¿Sí? Eso es heredado. Pero el carácter es como la sociedad, cómo he aprendido yo, cómo la cultura me ha inculcado a mí a reaccionar y a regular ese temperamento. Entonces yo podré tener un temperamento muy irascible y me enojo rápidamente. Pero si mis pautas de crianza me indicaron a mí formas de regular esa irascibilidad, pues yo podré vivir en sociedad de manera tranquila. Entonces yo me enojo muy fácil, pero yo aprendí que cuando estoy enojada me voy para el gimnasio y entreno 2 horas. Yo no hago eso claramente, pero estoy dando un ejemplo. Entonces cada que yo me enojo, tengo a la mano, no sé, una pesita o cualquier cosa y con eso canalizo esa irascibilidad que hace parte de mi temperamento, gracias a mi carácter y a lo que la sociedad, mis papás o cualquier persona, pues que haya sido mi cuidador, me enseñó que podía hacer cada que tengo esas dificultades emocionales. Hombre, yo me pongo triste y yo me tengo que comer a Charlie de la fábrica de chocolates entera. Entonces, yo, pues no es una conducta muy sana, pero es la manera en la que tengo de canalizar esa tristeza, ¿sí? Entonces, hacemos ese equilibrio. Hay ambientes y hay situaciones sociales que antes afloran aún más ese temperamento. Y ahí es cuando tenemos las problemáticas de yo me enojo y mato al que me tiene enojado. O yo me vuelvo, yo estoy triste, yo estoy muy deprimida y yo manejo un bus y entonces me voy a matar con todo y pasajeros. Porque me desarrollé en una comunidad o en una cultura en donde se me permitió ahondar en esas características que no están tan chéveres, ¿sí? De ahí tan importante y qué tan responsables tendremos que ser en el momento de educar niños. Bueno, volviendo entonces a la teoría de la personalidad. Constituye, por tanto, la identidad personal ante uno mismo y ante los demás, porque lo como yo me percibo a mí no necesariamente tiene que ser como me percibe el otro. Entonces me podré percibir de una manera maravillosa y normalmente es así. Aunque nosotros algunas veces reconozcamos algunos defectos, normalmente nosotros creemos que siempre tenemos la razón. Porque es muy difícil decir me equivoqué y es muy difícil decir la embarré, perdón. Nosotros normalmente nos excusamos y buscamos la manera de quedar bien con nosotros mismos. Entonces, no es solamente la forma en la que yo me he desarrollado y cómo me concibo yo, mi autoimagen, sino que también es la manera en la que el otro me está percibiendo. Bueno, esto entonces para dar cuenta de cómo podríamos determinar esa cajita negra, cómo se desarrolla. Y les pongo la imagen del iceberg porque normalmente cuando doy esta clase de psicología cognitiva me gusta darles este ejemplo para que no nos vayamos a agarrar de las greñas con los psicoanalistas, que los amo, me parecen lo máximo, pero pues tienen una forma de abordaje diferente, pues con la que tal vez algunos se identificarán mucho, yo en mi caso no. Entonces, el psicoanálisis, aquí tenemos un iceberg y el psicoanálisis normalmente se encarga de lo que está debajo del iceberg, de lo que lo origina, de todo lo que tiene que ver con elementos que no son visibles, elementos que causan que la parte de arriba se mueva, ¿sí? Mis faltas, mis complejos, mis pautas de crianza, la relación con mis padres, la relación con mi hermano, mis inseguridades, absolutamente todo de lo que yo no estoy absolutamente consciente, porque yo podré tener unas inseguridades en mi cabeza muy claras, pero tengo otras que tal vez no estoy seguro, no tengo total idea de dónde vienen, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar ahorita. Mientras que la psicología cognitiva se encarga de la punta, no porque seamos superficiales, sino porque somos pragmáticos. Nosotros somos así, diciendo y haciendo. Y eso también hace parte también como de la personalidad de quienes lo somos. Y aquí también es una discusión chévere.
y es que nosotros normalmente escogemos la corriente, aunque yo me atrevo a decir que la corriente lo escoge a uno de acuerdo a nuestras características de personalidad. Entonces, si vos sos una persona muy analítica, que te gusta ir al fondo de la situación, que te fascina buscar el porqué de las cosas y por qué y qué pasó y cuándo y dónde y con quiénes, tal vez te llame mucho la atención el psicoanálisis. Si vos por lo contrario tenés una situación y vos decís, bueno, tengo esta situación, hay 3 soluciones, una buena, una mala y una terrible. ¿Cuál agarramos? Esta. Listo, se fue para pintura. Tal vez te guste la cognitiva. Si vos por lo contrario tenés una visión súper optimista del hombre y empezás a ver, no tenemos un problema, tenemos una oportunidad de aprendizaje, que es incluso esa frase es muy organizacional, pues tal vez te guste mucho la humanista, ¿sí? Y así con las otras corrientes. Estoy dando ejemplos muy chiquiticos, obviamente no lo va a definir algo un ejemplo específico, sino diversas formas en las que abordamos las dificultades humanas. Bueno, entonces cuando hablábamos de la estructura de la personalidad, desde la psicología cognitiva a estas estructuras o a estas conexiones que nosotros hacemos entre lo que nos está pasando y nuestra formación y nuestros estilos de crianza, nosotros le damos el nombre de esquemas. Y lo represento acá como si fueran unas conexiones, como cuando uno está conectando líneas, como cuando uno está conectando líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque un esquema se desarrolla a partir de otro. Entonces nosotros empezamos a recibir información y la guardamos en nuestra memoria, claramente. Pero entonces, a ver, digamos que yo guardé en mi memoria un momento en la guardería en donde a mí me dijeron, ve, vos pintas hermoso, qué bonito te quedó ese dibujo. Y a mí es que entonces yo empiezo a tener un esquema de seguridad, y a decir, es que yo pinto lindo, yo Picasso come chitos al lado mío, yo dibujo hermoso. Y entonces resulta que por allá en mi casa mi mamá me dijo, ve, te compré este librito para que colorees. Es que sabes que lo mío va a ser artista. Entonces yo empiezo a nutrir esos pequeños estímulos como de conexiones, como situaciones específicas que me van a dar cuenta a mí de unas habilidades o incluso de unas inseguridades, porque hay esquemas de amabilidad, hay esquemas de confianza, mientras que hay esquemas de desapego, hay esquemas de inamabilidad, hay esquemas de frustración, ¿sí? Entonces, todo eso para dar cuenta pues de las diversas maneras en las que nosotros reaccionamos ante estímulos del entorno. A eso le vamos a llamar esquemas. Bueno, ahora sí, vámonos a hablar en sí de la terapia cognitiva. Ahorita les estaba mencionando a nuestro señor Beck. Aaron Beck da una teoría que a mí me encanta acerca de cómo nosotros procesamos la información. Imaginémonos que nosotros somos una cebolla cabezona, las blanquitas, moradas si les gusta más. Entonces, cuando ustedes tienen una cebollita, ustedes normalmente le quitan la capa superior y quedan otra. Le quita otra capa y queda otra. Le quita otra capa y queda otra, hasta que queda un núcleo. Y ese núcleo es el que origina toda la cebollita. Nosotros, desde la teoría de Aaron Beck, funcionamos similar. Entonces, Aaron Beck habla de unas creencias nucleares que son las que a nosotros nos instauran desde que estamos muy, muy chiquiticos. Y para nosotros son verdades que nadie nos puede cambiar. O sea, es algo totalmente cierto para nosotros. Hola, ¿alguien va a participar? Bueno, parece que no. Entonces, son totalmente ciertas. O sea, a mí eso nadie me lo discute. Y esas creencias hacen parte de mi personalidad y son incluso inconscientes. Nosotros a veces, en la gran mayoría de ellas, realmente no tenemos total conciencia de cuál es esa creencia nuclear. Entonces, demos cuenta de una creencia nuclear básica. Yo, una de las razones, yo debo ser educada. A ver, para cualquier creencia. Ser educada, es decir, por favor, no, yo debo ser educada, démoslo ahí. ¿Sí? Y es una creencia nuclear, es una necesidad mía y es algo que a mí nadie me debe negar y que probablemente nosotros todos la compartimos. Una creencia que no es dañina. Yo debo ser educada.
Si yo quiero vivir sanamente en sociedad, yo debo ser educada. Y educada me refiero pues a tener modales. Bueno, esa creencia me da a mí una identidad. Yo, Jessica, soy educada. Luego están unas creencias periféricas en una capa superior, en donde se nutren a partir de las reglas sociales, de lo que la sociedad espera de mí, de lo que yo en comunidad, en mi desarrollo cognitivo, entendí que está bien o que está mal, según el contexto en el que me estoy educando. Entonces, si mi creencia nuclear es ser educada, en mis creencias periféricas está que si yo voy a comer arroz con huevo, me lo tengo que comer con cubiertos. Porque comer arroz con huevo con la mano, fatal. No. Entonces, bueno, mis creencias periféricas están, yo tengo que comer con cubiertos. Carolina, estamos hablando de psicología cognitiva. Bueno, y ya después están unos pensamientos automáticos que nos salen así. Eso no hay que pensarla mucho, simplemente nosotros los expresamos. Y entonces pasa que si yo, esperemos que nunca me pase, tengo que ir a prisión y en prisión no hay cubiertos, sino que me toca comer con la cédula, yo voy a decir, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Qué falta de educación, yo comiendo con la cédula. Como el arroz con huevo no se come con las cédulas, se come con los cubiertos. Entonces, este ejemplo tan salido, tan bobito, llamémosle, para explicar que hay unas maneras, nosotros expresamos algunas creencias o algunas percepciones muy propias que hacen parte de una creencia nuclear. Aquí les doy un ejemplo sencillo, pero nos podemos ir a otros ejemplos un poquito más complejos. Creencia nuclear, soy un incompetente. Porque claro, cuando yo estaba chiquita, yo quebraba todos los huevos de la casa porque se me deslizaban, a mí me mandaban a hacer los mandados de la casa, yo iba a la tienda por cilantro y me devolvía con perejil, me mandaban a comprar cañón de cerdo y yo llegaba con 500 de gorditos, ¿sí? Y claro, a mí que me decían, vos si no servís para nada, vos sos un incompetente. Y a mí eso se me empieza a quedar acá. Entonces, claro, empiezan unas creencias periféricas, unas normas sociales que me dicen a mí, es que vos tenés que actuar correctamente, es que si vos querés ser aceptado en sociedad, no te puedes equivocar. ¿Cómo te ocurre equivocarte? Jamás, porque cuando vos te equivocas, vos sos un incompetente. Entonces, de ahí surgen unos pensamientos automáticos en donde yo empiezo a decir, cada que me equivoco, que la gente no va a creer en mí, que yo no puedo estar, yo no me puedo equivocar, o que cada que yo me equivoco va a ser un fracaso mío en la sociedad, porque eso no está permitido, porque yo no puedo ser un incompetente. Entonces tengo esa presión social constante de no te puedes equivocar, porque cada que yo me equivoque, ¡pum!, soy un incompetente. Hace poquito estaba viendo yo una conferencia de un psicólogo español y da un ejemplo muy chévere al respecto. Y él decía, es que nosotros como seres humanos somos unos perfectos evaluadores. Nosotros evaluamos todo el tiempo, toda situación que nos pasa la estamos evaluando. Es más, ustedes en este momento me están evaluando a mí como tutora y yo los estoy evaluando a ustedes como público. No nos digamos mentiras, ¿cierto? Entonces algunos estarán diciendo, no, qué harta esta clase, esta señora sí habla, los ejemplos tan bobos. Y yo estaré diciendo, ay, no están participando. ¿Qué irá a pasar? Porque no estarán participando, estarán aburridos, ¿cierto? Entonces, el mismo psicólogo español que les estaba mencionando, mencionó, pues dio cuenta de un caso que me pareció importante mencionarlo acá. Y él decía, en algún momento tuvo un paciente que tenía ideación suicida. El chico había intentado matarse, entonces lo remiten a psicología y el chico, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te querés matar? Bueno, él lo dice en acento español, pero a mí no me va bien imitando acentos. ¿Por qué te querés matar? No, es que reprobé 3 cursos y como reprobé 3 cursos, pues no, eso es lo peor que me pudo pasar. Entonces él le respondía, pero pues reprobaste 3 cursos, no pasa nada, los puedes recuperar, el año es muy largo.
A lo que le respondía, es que eso no es lo peor. Es que cuando yo reprobo 3 cursos, la universidad no me deja tomar esos cursos, sino 2 veces más. Entonces los tengo que volver a ver. A lo que le respondía. Pero no está tan mal, pues si lo reprobaste una vez, ya conoces más o menos la temática, ya sabes de qué van, probablemente cuando lo repitas, pues te va a ir mejor. A lo que el chico le respondía, es que eso no es lo peor, es que pudiera pasar que yo pierda otra vez esos 3 cursos en los próximos años repitiéndolos. Y entonces pierdo esos 3 cursos y me echan de la universidad. Ah, bueno, pero pues si no te echan de la universidad, habrán otras, no pasa nada. Es que eso no es lo peor. Es que si me echan de esta universidad, que es una de las más prestigiosas, probablemente no me reciban en ninguna otra. Bueno, pero si no te reciben en alguna otra, podrías pensarte en emprender un negocio, algo así. No, es que eso no es lo peor. Es que si a mí me echan de esta universidad y no me reciben en ninguna otra, yo voy a ser la única persona de mi familia sin estudios superiores. Entonces me van a ver como un fracasado. Bueno, pero si no tienes estudios superiores, pero puedes hacer otras cosas, no todo el mundo se gradúa de la universidad. No, es que eso no es lo peor. Es que sería el único fracasado de mi barrio, porque yo vivo en un lugar de muy buen poder adquisitivo donde todo el mundo estudia. Entonces, como voy a ser el fracasado de mi barrio, ninguna mujer se va a fijar en mí, porque ¿quién quiere ser la esposa del fracasado del barrio? Entonces, no, pues no pasa nada si no tienes esposa, ¿no crees? No, es que eso no es lo peor. Es que si yo no tengo esposa, estoy condenado a la eterna soledad. Y si estoy condenado a la eterna soledad, ¿yo para qué quiero vivir? Y este discurso, en donde nos fuimos ya hasta el matrimonio y hacia la eterna soledad, surge de reprobar 3 cursos. ¿Sí? Entonces Anuar dice que es un miedo al fracaso y que es una mentalidad pesimista. Claro, pero entonces esta conexión y este ejemplo tan importante que les quise dar, que sé que no es ajeno tal vez para muchos de ustedes, pues no necesariamente con el miedo al fracaso, pero sí con otras conexiones que nosotros empezamos a imaginarnos a futuro y a maquinarnos una cantidad de consecuencias negativas, surgen a partir de una creencia nuclear que casualmente es esta misma: soy un incompetente. Porque si yo repruebo 3 cursos, soy un incompetente, y la gente no va a creer en mí y por ende yo voy a fracasar tanto a nivel familiar como económico, como educativo, como emocional, y estoy condenada a la soledad eterna. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Estaba clara la teoría del señor Beck? ¿O muy enredado? Bueno, aquí Catherine menciona algo importante, ya lo menciona: pensamientos automáticos negativos. Muy chévere que lo menciones así, porque esa es nuestra siguiente temática. Esos pensamientos automáticos negativos tienen otro nombre, se llaman distorsiones cognitivas. Es una forma de ver al mundo de manera desagradable, de manera agresiva contra uno mismo, de acuerdo con nuestros pensamientos automáticos. Es decir, yo mi pensamiento automático lo distorsioné hacia algo que me va a hacer daño. ¿Sí? Con todo esto es que no nos podemos dar el permiso de entrar en juicios. Muy bien, Dioselina. Nosotros como psicólogos no entramos en juicios de valores. Bueno, entonces, ¿qué son las distorsiones cognitivas, chicos? Las distorsiones cognitivas son precisamente, como lo mencionaba Catherine, pensamientos automáticos negativos. Es exactamente lo mismo. Incluso lo define de una forma muy fácil, muy tácita. Entonces, son formas de nosotros interpretar nuestras causalidades y nuestras casualidades, interpretar nuestra sociedad, lo que nos rodea, lo que nos sucede de manera negativa, de forma automática. O sea, a mí me pasa algo, yo no lo tengo que pensar mucho, ¡pum!, es que esto es malo. Entonces, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas? De acuerdo con nuestro señor Beck, que las clasifican diversas. Y aquí me encanta hacer ejemplos con canciones, aunque a veces se me olvidan. Ahí me disculpan que yo soy un poquito espalomada. Bueno, entonces está la primera,
que es una distorsión cognitiva sobre la personalización. ¿Qué es la personalización? Es poner en mí la responsabilidad emocional del otro. Entonces, es responsabilizarme yo por lo que debe hacer otro con sus propias creencias. Digamos que yo tengo un hijo y mi hijo yo no lo tuve a él en matrimonio, sino que me divorcié de mi esposo, pues porque no nos estábamos entendiendo, porque pues tu casa es casa de locos y yo también otro poco. Entonces decidimos divorciarnos por el bienestar de todos. Pero resulta que cuando el hijo mío ya está en el colegio, yo empiezo a notar que el niño está como triste. Y entonces el niño empieza a decirme, no, ma, es que sabes qué, es que todos mis amiguitos tienen los papás juntos y yo no. Y a mí eso me parece muy malo, pues yo, ¿por qué no puedo tener a mis papás juntos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vivís con mi papá? Que es totalmente normal que eso lo pregunte un niño, supremamente natural. Entonces yo empiezo a ver esa tristeza en el niño y yo empiezo a sabotearme a mí misma, como lo dice Julio, y a pensarme que por mi culpa mi hijo es infeliz. Claro, si yo fui la que decidió divorciarse, yo soy una egoísta, ¿cómo se me ocurre a mí divorciarme? Si mi responsabilidad como mujer es quedarme en casa y criar a mis hijos hasta que ellos se vayan y yo atender a mi esposo hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Porque esa es la creencia nuclear. Entonces yo empiezo, incluso aquí ya mencioné dos y la voy a mencionar de una vez. Entonces aquí, en ese ejemplo tan sencillo, les estoy mencionando dos distorsiones cognitivas. La primera es la personalización, porque estoy responsabilizándome del trámite emocional que debe hacer mi hijo. Hombre, que no es muy chévere, no es muy chévere tramitar un divorcio. Para nadie lo es, pero lo tiene que hacer. Entonces me estoy responsabilizando por el trámite emocional de mi hijo, que se está sintiendo mal porque no está viendo a los papás juntos, pero también estoy teniendo una distorsión cognitiva que es la de los deberías, porque yo debo ser mujer y madre de acuerdo a cómo está establecido en la sociedad nuclear de hoy, aunque hoy no tanto realmente, eso era un poquito más vigente hace unos 50 años, ahora ya no ponen tanto problema por eso. Pero entonces, sigamos con la primera. La personalización es asumir que es mi culpa lo que le está sucediendo al otro. Claro, a veces lo es. A veces lo es, claro, y la embarramos, como todos. Pero hay momentos en los que simplemente el otro tiene que responsabilizarse de unas situaciones emocionales muy propias, pero yo empiezo a sentirme culpable por lo mismo, por esto, e incluso empiezo a hacer cosas que yo no quiero hacer para no afectarlo. Entonces aquí es cuando nosotros estamos en una relación y estamos recién cuadrados con nuestro novio y maravilloso, ¿no? Ese hombre me encanta, qué maravilla de hombre. Y al man le fascina el fútbol. Le encanta, le es hincha acérrimo del Deportivo Tapitas. Y no, y a mí nunca me gustó el fútbol, pero pues a mí le gusta, entonces, yo me voy a comprar una camiseta del Deportivo Tapitas. Me compro la camiseta, voy al estadio, le hago fuerza, hasta puesto plata por ese equipo. Y resulta que un día estábamos en una relación con otra persona, estábamos conversando, ¿cómo así que a Jessica le gusta el fútbol si a ella nunca le gustó el fútbol? ¿Cómo así? ¿Vos no eras hincha pues de toda la vida del Deportivo Tapitas? Y el man se empieza a sentir mal porque se dio cuenta pues que a mí no me gustaba el fútbol. Claro, yo empiezo a personalizarme de una situación, pues más bien me personalicé de una situación que no tendría por qué haberlo hecho. Yo desde un principio debía haberme ido por lo propio, por no, a mí sabes que no me gusta el fútbol. Vos bacano que te gusta el Deportivo Tapitas, andate a ver los partidos, disfrutar con las cervezas con tus amigos, pero yo no tengo por qué personalizarme de acuerdo a tu estructura. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. ¿Cuál es la siguiente? Visión catastrófica. Y es el estarnos pensando que todo lo que va a pasar va a tener consecuencias negativas. Ustedes se han visto la película Tok Tok, que es sobre el trastorno obsesivo compulsivo en Netflix. Esa película es una maravilla. Los que no se la han visto, se la recomiendo. En esa película hay un personaje que se llama,
Ana María, si mal no recuerdo. Ella tiene un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con algunos rituales de seguridad de la casa. Entonces ella todo el tiempo, en la escena inicial de ese personaje, ella se devuelve, ella tiene que ir a una cita, pero ella verifica que la llave quede cerrada. Luego se va y escucha que a alguien se le quemó la casa por dejar las velas encendidas. Entonces, ¡fum!, se devuelve y no, ya se imagina la casa en llamas. Pero entonces verifica que las velas no estén encendidas. Luego vuelve y se va y no, es que se les entró un ladrón por las ventanas. Entonces tiene que devolverse a la casa a verificar que las ventanas estén cerradas. Es decir, ella todo el tiempo se está imaginando situaciones catastróficas a partir de pequeños estímulos externos que está recibiendo constantemente en el ambiente. ¿Sí? Entonces, esa es una visión catastrófica mezclada con un trastorno obsesivo compulsivo, que es muy gracioso, pues si se lo pueden ver, ese personaje es lo máximo. Pero tiene todo el tiempo la sensación de peligro de que algo malo le va a pasar y claro, eso le genera una ansiedad tremenda. Entonces, esto para hablar de la visión catastrófica. Está la sobregeneralización y esta va muy con el estímulo y respuesta, con el condicionamiento que hablábamos al principio. Y es que aquí las canciones de amor sí nos tienen, pero condicionados. Todas mienten, todos los hombres son iguales. Es que vos me pusiste los cachos. Claro, es que en este mundo nadie es fiel. Es que mi hijo se fue de la casa, cría cuervos y te sacarán los ojos. Aquí todo el mundo son unos malagradecidos. ¿Sí? Todo lo que nos sucede, porque yo en el amor soy un idiota, claro, Juliana. Sobre generalización. Me pasa una situación específica, hombre, que no es tan chévere, que a todos nos han pasado, ¿cierto? Yo creo que aquí a todos en algún momento hemos tenido situaciones emocionales disruptivas que nos han causado malestar. Y eso no está mal, nosotros lo tendremos que tramitar. Pero diferente será que una situación me esté causando malestar y yo por ende empiece a generalizar al resto de las personas o al resto de mi existencia a partir de esa situación conflictiva. ¿Sí? Entonces está la sobregeneralización. Está la falacia de cambio y es el pretender de que si yo cambio en X elementos de mi forma de ser o de la forma en la que me percibe el otro, pues tendré unas consecuencias positivas. En esta distorsión cognitiva son expertas las películas de comedia gringa. Yo no sé si todos son de mi generación, pero yo crecí viendo Mean Girls, que es Chicas Pesadas, de pronto viéndome estas de Lizzie McGuire, bueno, esas series gringas que mostraban a las populares, que mostraban a los nerds, que mostraban pues como que habían unas pequeñas culturas y también se ve mucho en las subculturas cuando estamos en el proceso de la adolescencia y es que tienen como unas características muy específicas de grupo. Entonces una falacia de cambio es pretender que si yo me voy a vestir de X manera, voy a encajar en este lugar o en otro. ¿Sí? Esa es una de las falacias de cambio. Claro, porque yo podré, y eso lo mencionaba ahorita incluso en una charla que tenía en Uniminuto, que estábamos hablando sobre los mitos de la vida universitaria. Y es que si yo me he visto de rosado toda y me pongo falda, tacones, anillos en cada dedo y me pinto de mona, voy a ser la popular de la universidad. No, no necesariamente. O que si yo me puedo pintar de negro y volverme una darks y decir que estoy aburrida por todo, entonces voy a ser parte de los emo y me van a aceptar en su grupo y ya ahí voy a ser muy feliz. No necesariamente. Claro, hay personas que se identifican con X rasgos y que pues interactúan en un grupo social específico, pero realmente a la hora del té y más en Colombia, esos grupos sociales no tienen esas distinciones tan marcadas. Eso pues como para dar un ejemplo desde la adolescencia, pero hay otras falacias de cambio que son muy evidentes, pues por lo menos aquí, digamos que en la comunidad citadina colombiana, porque también hay unas diferencias culturales cuando son ruralidades. Entonces, por ejemplo, una falacia de cambio es que si yo estudio en la universidad, yo voy a ser exitoso. Hombre, ojalá,
Ojalá todos los que estuviéramos en una universidad tuviéramos el éxito asegurado, pero no necesariamente. Hay muchas personas que nunca pisaron una universidad y que emprendieron y pues son muy exitosos en sus negocios y maravilloso por ellos. Y hay muchas personas que entran a una universidad y lamentablemente o no tienen el suficiente esfuerzo o tuvieron pues unas consecuencias o unas coincidencias desafortunadas que no les permitieron ejercer y tal vez no están siendo exitosos en lo que en algún momento pensaron. ¿Sí? Ahora bien, esas son falacias de cambio normales, cotidianas. ¿Cuáles son las falacias de cambio que nos están generando distorsión o que nos están generando una patología grave? Pues está la falacia. Por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que pasa cuando yo empiezo a cambiar algunos elementos de mi forma de ser por agradarle a, a mis compañeros de la universidad. Y es que cuando yo me haga el fleco emo, todos me van a aceptar y van a creer que soy individuo, que soy una intelectual, porque los emos son intelectuales. Tal vez no. ¿Sí? Bueno. Si tienen dudas, me van contando. Sigue una muy chévere, que es el razonamiento emocional. Y era lo que yo les estaba hablando ahorita con el ejemplo del busito y mi suegra. Y es que yo interpreto la situación de acuerdo con la emoción que estoy experimentando en ese momento. Entonces yo me levanté harta, qué día tan aburridor, esa forma de llover, no dan ganas de nada, estoy aburrida. Y empiezan a surgir en mi día pues unas situaciones en donde me llama mi jefe, digamos que me llamo Marvin, y me dice, Jessy, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de que hagas otro CIPA. Yo sé que ya tenés el de bases de la psicología, pero tengo ganas de que montemos uno, que volvamos a hacer el del maratón de pruebas psicométricas, porque es muy chévere, porque hay muchos que no conocen las pruebas, bueno. Y entonces yo aquí empiezo a hacer un razonamiento emocional y empiezo a decir, Marvin cree que yo no estoy trabajando. Me falta esforzarme. No está siendo evidente mi esfuerzo en mi trabajo. Y empiezo a sentirme mal porque interpreté, le di un razonamiento a esa situación de acuerdo a una emoción negativa que yo tenía en ese momento. ¿Sí? Empiezo a darle una explicación que no necesariamente va acorde con la situación, pues simplemente el Maxipa de maratón de pruebas psicométricas sí es muy chévere y a ella le gustó y quiere que lo hagamos, pero yo como estoy aburrida, como tengo una cantidad de emociones dentro de mí, pues estoy dando una razón que va más a partir de mi emoción que de la realidad. Bueno, está la etiquetación, que para esta también es perfecta la comedia gringa, y es el empezar a pensarnos en la persona a partir de diversos prejuicios que los ubican en un contexto social, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, en la etiquetación, por ejemplo, está la distorsión cognitiva de que soy un fracasado. Claro, porque es que si yo no estoy haciendo las cosas como como la sociedad lo espera de mí, pues hombre, a mí la sociedad y yo misma me voy a etiquetar como que soy una fracasada. Yo no sirvo, no, ¿para qué? ¿Cierto? O está la etiqueta de esa mujer tan bonita, tiene que ser bruta. Pues una mujer bonita no puede ser inteligente jamás, ¿cómo te ocurre? Pues y pasa mucho y créanme que uno también ha sido víctima de eso. ¿Cuántos no nos hemos visto un reinado diciendo, ay, quién sabe con qué respuesta irán a salir? Claro, porque son mujeres espectaculares, pero ya nos metimos en la cabeza de que porque están en un reinado, pues no tendrán una capacidad intelectual para dar una respuesta inteligente. Pero no tenemos en cuenta las presiones, los trasnochos, las dietas extremas en las que se meten, bueno, todas las situaciones que rodean a esa otra persona que tal vez víctima de los nervios y de las presiones, pues no da una respuesta supremamente integral y a veces sí las dan. Pero nosotros ya la habíamos etiquetado como una mujer de bajo raciocinio por el mero hecho de ser reina. ¿Sí?
Entonces está esa categoría también. Ya había explicado los deberías. Los deberías son supremamente comunes y vienen muy arraigados de lo cultural. Entonces tú deberías casarte, tú deberías ser exitoso, tú deberías tener hijos. Yo tengo mi pareja y mi pareja quiere pasar 31 de diciembre con la familia porque está acostumbrado a pasar 31 con la familia, pero como ya es mi pareja, él debería pasarlo conmigo, aun cuando no quiere. Tú estás en una relación y te enamoras de otra persona y no te atreves a terminar tu relación actual porque tú deberías darle prioridad al tiempo, aun cuando ya no sientes nada por esa persona y estés enamorado del otro. ¿Sí? Y me le puedo quedar toda la noche dándoles ejemplos de los deberías, que son muy culturales, que también van muy desde los elementos de factores de crianza y que no necesariamente van acorde con las necesidades propias de mis rasgos de personalidad, es lo que me va a llevar a mí a la felicidad, autorrealización, como a ustedes les guste llamarlo. Bueno, está la recompensa divina. Aquí nos caen especialmente las personas que se afilian mucho ante creencias religiosas y a veces ni siquiera religiosas. A veces están también los que se unen mucho con las energías. Chicos, si a ustedes les encanta el tema, maravilloso, me parece lo máximo, pero bien, si ustedes quieren que el universo conspire con ustedes, ustedes se tienen que movilizar para ayudar a ese universo, a quien le guste creer en eso. Lo que pasa es que a veces yo digo, no, pues el universo conspira conmigo y me va a conseguir un puestico en la casa de Nariño. Sentémonos a esperar. Y espere sentado porque si usted no hace nada, no va a pasar. Entonces, la recompensa divina es la sensación de que algo maravilloso me va a pasar porque yo me lo merezco. Y no necesariamente. Entonces, la esposa abnegada que toda la vida se ha aguantado al marido borracho, que le pega a los hijos, se queda hasta el fin de sus años que en esa situación, sufriendo ella, sufriendo sus hijos, aguantándose a ese esposo, porque mi Diosito algún día me lo va a recompensar y se queda 20, 30 años así, o hace algo, ¿sí? Porque eso también es salud mental. Bueno, ya la otra sería la inferencia arbitraria. Eso significa que es esta, ustedes a veces las confunden mucho con el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es a partir de la sensación que yo tengo en ese momento, de mis sentimientos, ¿sí? La inferencia arbitraria va más del prejuicio, va más desde lo que yo pienso que los demás piensan de mí o que los demás piensan de la situación que está ocurriendo. Entonces, yo no he podido conseguir marido millonario porque yo no tengo una estatura de 1,80, no soy mona y no tengo ojos azules. Eso es una inferencia arbitraria. Estoy llegando a una conclusión acelerada a partir de un prejuicio que tengo yo sobre cómo debe ser la esposa de un hombre millonario. Obviamente les estoy dando un ejemplo totalmente salido pues de tono, pero vámonos a ejemplos un poquito más aterrizados. Eh, yo, yo no he podido conseguir trabajo porque el trabajo es solamente para la gente que tiene rosca. Pues es que este país se mueve así. Si yo no tengo rosca en esta oficina, a mí no me van a llamar, porque es que ya, pues para mí es una realidad que yo no voy a conseguir trabajo si no tengo unas conexiones importantes. Esa sí es una inferencia arbitraria bastante real y que hace que la persona pues se quede quieta, ¿sí? Bueno, y para finalizar está el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado es o todo está excelentemente bien y soy la maravilla, o todo está fatal. Y una sola cosita que mueva el todo está bien, me lo vuelve a todo está mal. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo.
yo estoy preparando mi fiesta 15 y son mis dulces 15 y va a ir a cantar Bad Bunny con J Balvin y eso va a ser una maravilla y lo voy a decorar todo en forma casino. Voy a llevar máquinas tragamonedas, voy a llevar bartenders vestidas con smoking y que estén en patines, y no, eso va a ser una maravilla. Y todo tiene que ser negro con fucsia, ¿sí? Entre esas cosas, de los preparativos de los 15, yo me plomo mi vestido, me voy en mi carro espectacular, llego a la fiesta y veo que las luces del retrovisor no son negras con fucsia, sino que son blancas con gris. Hombre fatal, ya, se me dañó la fiesta. ¿Cómo así que esas luces no son negras con fucsia? Ya, se acabó todo, esto es un fracaso, esto no va a funcionar, ¿cómo se les ocurre que es esta fiesta tan espantosa? Porque yo polaricé mi pensamiento, ¿sí? Como ya no todo está bien, todo pasa a estar mal. Dioselina me pregunta, ¿estas distorsiones son aprendidas de acuerdo al discurso de mis padres? Al de tus padres, al de tus amigos, al de tus docentes, al de lo que hayas visto en la interacción ajena, a todas las formas culturales que has ido introyectando a lo largo de tu vida. El aprendizaje es vicario. Y eso tú, pues obviamente los padres tienen una mayor repercusión, la bobada se pega y no hay pastillas. Cualquier situación social que nosotros estemos observando en nuestro proceso de socialización, nosotros lo vamos absorbiendo como una esponjita. Claro, los padres tienen mayor repercusión o los cuidadores tienen mayor repercusión porque son con quienes más interactuamos. Pero resulta que a mí me entran a un colegio y yo empiezo a ver cómo interactúan mis compañeritos, yo empiezo a ver cómo interactúan mis docentes, yo empiezo a ver cómo interactúa el señor del aseo, el portero. Y en mi barrio yo empiezo a ver cómo son las dinámicas normales de mis vecinos. Y todo eso lo voy aprendiendo yo y voy dando cuenta de unos esquemas de lo que yo puedo considerar normal y esperable. ¿Sí? Bueno, entonces estas serían las distorsiones cognitivas. ¿Tenemos dudas de estas? Bueno, continuamos entonces. Bueno, es normal tener esas distorsiones, Dioselina, todos las tenemos. Y me meto en ese combo. Y por mucha salud mental que uno tenga, en algún momento esas distorsiones salen a flote. En algún momento, todos las tenemos sin excepción. Bueno, ahora viene nuestro queridísimo Albert Ellis. Albert Ellis también era psicoanalista, también empezó a pensarse en una terapia mucho más rápida, mucho más chévere para la persona pues que estuviera necesitando la atención específica de una problemática. Y él empieza a hacer como una especie de paneo de cómo nosotros estamos discutiendo con nosotros mismos de acuerdo con esas creencias que ya veníamos mencionando. Entonces crea la TREC, terapia emocional, terapia, aquí lo escribí mal, qué pena chicos, terapia racional, emotivo, conductual, esa es la TREC. ¿Cómo así que terapia racional, emotivo, conductual? Miremos esas tres palabras finales. Racional, emotivo y conductual. Racional porque yo le tengo que dar una lógica a lo que yo estoy diciendo. Emocional porque debo contemplar el cómo me estoy sintiendo. Y conductual porque ese raciocinio y esa emoción se van a ver reflejadas en mi conducta. ¿Va? Entonces de ahí viene el nombre. Y aquí les pongo una frase de un señor que se llamaba Epicteto, me faltó una C. Epicteto era un filósofo de por allá de los años 100 después de Cristo, más o menos. Epicteto era un esclavo y fue un esclavo que logró salir de su situación, pues que logró escapar
y que se volvió filósofo. Entonces Epicteto mencionaba que nosotros le ponemos mucho complique a la vida. Nosotros tenemos situaciones todo el tiempo que son muy simples de explicar, pero que nosotros como seres sociales las enredamos impresionante. Entonces daba esta frase y es: las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Claro, yo no me altero porque me dejó el bus. Yo salí de mi casa, está lloviendo, esos aguaceros están tremendos. Salí de mi casa, el bus pasa cada media hora, y cuando ya iba en la esquina, ¡fum!, pasó volado. Eso es un hecho, ¿cierto? A mí no me va a alterar que el bus haya pasado. A mí me altera que esa persona, que ese bus se haya ido, porque eso significa que voy a llegar tarde. Entonces yo empiezo a pensar, se fue el bus. No, voy a llegar tarde. Ya, otro día que llego tarde no me van a regañar, qué vergüenza, yo qué voy a hacer, no es que, mejor dicho, me gané la echada. Y ya me empieza la echada, porque me dejó el bus. Volvemos otra vez al ejemplo del chico que les mencionaba que perdió 3 materias. A él no le afectó perder 3 materias. A él le afectó la interpretación tan profunda que le dio a esa pérdida de materias, que ya llegó al punto de concluir que iba a ser un fracasado a partir de ese evento en su vida. ¿Sí? Entonces, bueno, Ellis nos da un abecedario bien interesante para que lo tengamos presente al momento de hacer las terapias, si la queremos trabajar desde la corriente cognitiva. Entonces, hay una situación A, que es la adversidad, o sea, la situación específica que me está alterando a mí en este momento, aquí y ahora. Por ejemplo, a ver qué ejemplo les doy. Hablemos de una adversidad como estoy sin trabajo. ¿Sí? Estoy sin trabajo en plena pandemia. No, ¿quién estará contratando en pandemia si antes todo el mundo está perdiendo plata, ¿cierto? Entonces tenemos una adversidad, que en inglés es activating events. O sea, un evento activador. A eso le sumamos unas creencias que ya las trabajamos. ¿Se acuerdan de la teoría de la cebollita? Entonces, a esa adversidad, ante esa adversidad yo empiezo a creer y empiezan a salir a flote todas esas creencias nucleares diciéndome las consecuencias que va a tener esa situación de adversidad. Entonces en mi cabeza yo empiezo a repuntar: no servís para nada, no tenés trabajo, eso significa que vas a fracasar, que no te van a querer, que te van a echar de la casa, que no vas a poder comer mañana. Las 1000 consecuencias que se nos puedan ocurrir. Y empiezan a repuntar esas creencias fuertemente en nuestra mente. Ante esas creencias hay unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias pueden generar el no tener empleo y el empezar a pensar que soy un fracaso? Ideación suicida, irme a robar, exagerarme, trasladar esa ansiedad comiendo, trasladar esa ansiedad tratando mal a los demás, ¿sí? Puedo desarrollarla de muchas maneras. Hablemos de digamos que me voy a exagerar, voy a tener ideación suicida. Hombre, porque es que si yo no tengo trabajo, estamos en pandemia, esta vacuna se demora, no voy a poder responder con mi vida, me voy a tener que matar, pues qué sentido tiene, ¿cierto? Entonces, aquí está la consecuencia, una ideación suicida. Hasta ahí llega nuestra discusión interna. ¿Cuándo llega el psicólogo? Llega a la D, que son las discusiones. Entonces, aquí es cuando nosotros psicólogos empezamos a dialogar con esas creencias irracionales, con esas creencias que nos están llevando hacia un punto nuclear que nos está evidenciando pues una falta, como lo diría el psicoanálisis, una ausencia. Entonces nosotros empezamos a discutir de forma racional
cómo esa emoción me está afectando en lo conductual, que era el ejemplo que les estaba dando. Entonces el psicólogo en su momento empieza a ir de menos a más. Bueno, no es tan malo que perdas 3 materias, ¿cierto? No, pero es que esto, entonces, como perdí 3 materias, me van a echar de la universidad. Ahí el paciente estaba dando la idea de adelante hacia atrás. ¿Cuál será nuestra función como psicólogos? Ir de atrás hacia adelante. Bueno, entonces no tenés trabajo en este momento. ¿Por qué crees que no vale la pena seguir viviendo? No, es que no voy a tener con qué sostenerme. Vale. ¿Qué otras opciones de ingreso monetario podrías contemplar en este momento? No, es que no tengo más, pues yo no tengo profesión, yo no tengo nada. Listo. ¿Has pensado en emprender? ¿Has pensado en empezar a vender comida? No, a mí nadie me compra, a mí no me gusta vender. Listo. ¿Qué recursos familiares tienes? ¿Qué personas te rodean que te puedan apoyar en el momento de una crisis económica? Entonces empezamos a discutir con esa persona, empezamos a tener una dialógica, que incluso ellos lo llaman discurso socrático, en donde empezamos a hacer como los niños. Ustedes saben que los niños tienen un momento de la vida, de su ciclo vital en donde son. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Que son hasta canciones. Pues nosotros vamos a ser esos niños. Hombre, no tengo trabajo y no vale la pena vivir. ¿Y por qué? Porque si no tengo con qué vivir, si no tengo con qué sostenerme económicamente, nadie me va a querer. ¿Y por qué? Porque a las personas les interesa que yo tenga poder y dinero. ¿Y por qué? Porque es una necesidad para los demás que se vean exitosos. ¿Y por qué? O sea, no es para que preguntemos todo el tiempo ¿y por qué? Porque eso se vería pues muy charro, sino que empecemos nosotros en la forma en la que tenemos desarrollado un momento terapéutico a decir, bueno, ¿qué lo está llevando a que llegue a esas afirmaciones? Pero entonces ahí sí tendremos que ser estratégicos con nuestras preguntas y direccionarlo a que él mismo se conteste por qué esa afirmación o esa consecuencia que está generando esa afirmación no es racional de acuerdo con la situación actual. ¿Sí? Y listo, nosotros en algún momento podemos decir, hombre, es que la persona sí está muy llevada, o sea, sí está en una situación muy difícil y no, pues yo comprendo por qué está así. Nos va a pasar ocasionalmente, claro, hay situaciones muy difíciles. Pero entonces allí nosotros tenemos que enfrentarnos a la E, que es el cambio favorable. ¿Qué estrategias de afrontamiento, qué nuevas conductas, qué nuevos efectos, qué cambios van a permitir que esas consecuencias varíen de acuerdo con sus creencias? ¿Qué cambios en su vida pueden aportar a que esta persona comprenda que ese malestar tiene tratamiento o tiene una forma diferente de de visualizarlo? ¿Sí? Y ese también va a ser una tareita que no solamente haremos los psicólogos. Y aquí entonces entramos a otra cosa. La psicología cognitiva no es una psicología magistral. O sea, no, y con magistral me refiero a que no es una psicología que dirige activamente al paciente. Nosotros, y realmente ninguna, nunca vamos a tener un manual de instrucciones que nos diga, ante esta situación, vamos a decirle estas palabras y la persona va a cambiar. Nosotros no somos como los médicos que con 2 de acetaminofén se nos quita el coronavirus. Mentiras, estoy molestando. Pero a lo que yo voy es que nosotros tendremos que, de forma horizontal, o sea, de mano con el consultante, encontrar esos nuevos efectos, esas consecuencias positivas que cambien positivamente la visión de vida de la persona. En la psicología cognitiva, nosotros nos volvemos compañeros de nuestros pacientes. Es una psicología muy pedagógica. Le enseñamos a la persona este tipo
de discusiones internas para que él también comience a pensarse ante las diversas problemáticas que le puedan suceder. La idea es que la persona aprenda a dialogar consigo mismo y así conseguir las estrategias de afrontamiento necesarias ante cualquier situación dilemática que se le pueda presentar. ¿Listo? ¿Somos claros con eso? Listo. Bueno, entonces esa es un pincelazo, realmente es un pincelazo ante lo que se puede explicar como psicología cognitiva. Ahora bien, tenemos algunos hijitos. La psicología cognitiva se divide pues como en tres ramas importantes. Está entonces la cognitivo-conductual, que es, como les mencionaba al principio, pues muy arraigada al conductismo, al buscar predecir el comportamiento del otro y de las maneras en las cuales ellos van a tener una reacción, ¿sí? ¿Cómo van a dar cuenta ellos de futuras conductas a partir de los diversos estímulos? Esta psicología cognitivo-conductual es muy popular, especialmente en las personas que tienen adicciones, que tienen pues como unas conductas, una sintomatología que es muy tácita, es decir, que es muy evidente. Entonces, la conductiva conductual suele funcionar o se suele enfocar mucho en ese tipo de sintomatologías. Está la se me lengua la traba, la conductivo constructivista, que es la relacionada con las formas en las que nosotros aprendemos. Esta es muy pedagógica y esta la utilizan mucho en la psicología educativa. Entonces aquí nosotros nos preguntamos el cómo estamos aprendiendo. Nos estamos preguntando las formas de aprendizaje que tiene el otro y cómo yo estoy permitiendo o no que el otro comprenda lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí entra, por ejemplo, nuestro doctorcísimo Piaget con sus etapas del desarrollo cognitivo, que sería muy bueno también tratarlas en algún otro momento. Entra nuestro queridísimo Erickson, hablando de las etapas del desarrollo ético y moral. Llega Vygotsky también a hablarnos de las formas de aprendizaje, nos habla también este señor Bandura. Bueno, todo esto es muy constructivista, ¿sí? Y está la cognitivo racional, que es la corriente con la que yo más converso, que habla de las conductas como producto de las emociones. Entonces esta es la que entra muy de la mano con lo que venía hablándoles hace un ratito, sobre cómo las formas en las que yo interpreto la situación es lo que me está generando a mí un bienestar o un malestar. A eso ellos le llaman la explicación de la situación. Entonces, va a enfocarse más en el cómo yo estoy percibiendo mi realidad. Es como una combinación con la Gestalt, la verdad, el cómo yo estoy percibiendo mi realidad y esta misma cómo se estará viendo o no afectada de acuerdo con esa interpretación, ¿sí? Bueno, esos serían pues como los hijitos de la psicología cognitiva. Realmente no quise hacer esta sesión muy larga, quería como que fuera un poquito más light, que la tomáramos chévere, pues ya pide este espacio, darles como para las preguntas que puedan tener, sugerencias, quejas, reclamos, ¿listo? Entonces los escucho. Ahí esto, Dioselina acaba de publicar nuevamente la asistencia para que la llenen, por favor. Y los escucho pues las dudas o inquietudes que les pudo haber generado la presentación.